Buenas noches. Muy buenas noches. Ya vamos a iniciar este importante evento. Soy la licenciada D'Angelis Vilorio, directora de la Escuela Nacional de Abogados, y esta noche tendré la importante responsabilidad de conducir la puesta en circulación del libro número 13 de nuestro honorable magistrado Rafael Ciprián. Queremos darles a todos y todas la bienvenida en nombre del magistrado Ciprián, en nombre de su familia, en nombre del Colegio de Abogados, en nombre de FINJUS, en nombre del Poder Judicial. Gracias por decir presente. De inmediato procedemos a presentar la mesa de honor. Preside la mesa de honor el doctor Flavio Darío Espinal, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Se encuentra con nosotros el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaño Guzmán. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, doctor Surún Hernández. El doctor Jorge Prat también se encuentra con nosotros. Fuerte el aplauso. Y el doctor Pedro Rodríguez, quien es presidente del Colegio de Notarios. Ellos conforman nuestra mesa de honor. Queremos compartir con todos ustedes la presentación de un video en el que el doctor Cristóbal Rodríguez, experto constitucionalista, hace una ponderación del libro que hoy pondremos en circulación. Recordemos que este es el libro número 13 titulado La presentación de un libro del magistrado Rafael Ciprián se ha convertido en un hábito del acontecer editorial en temas jurídicos en la República Dominicana. Así lo atestigua el hecho de que el libro que hoy se presenta sea el número 13 que entregue a la comunidad jurídica el magistrado Ciprián. Este libro tiene la peculiaridad de que se enfoca en un proceso que tiene, a mi juicio, la mayor relevancia y que reviste la mayor envergadura en el derecho dominicano actual. El título del libro es Derecho Administrativo Constitucionalizado, y cuando hablo de la envergadura y de la relevancia de este tema, me refiero a una cuestión que creo que es la primera vez que voy a expresar en voz alta, y es que en República Dominicana probablemente nos encontremos en este momento en presencia de, por primera vez, de toda una generación de jóvenes y muy jóvenes abogados que, saliendo de las aulas, tienen en el derecho público, entiéndase en esencia el derecho administrativo y el derecho constitucional, la referencia para su interés profesional desde el punto de vista del ejercicio. Nunca antes en la República Dominicana se había producido un fenómeno de esta naturaleza. Algunos abogados se preocuparon en su momento por el derecho constitucional, algunos, muchos menos, en su momento lo hicieron por el derecho administrativo, pero reitero, es la primera vez que toda una generación de abogados jóvenes, egresados de las distintas facultades de derecho de nuestras universidades, han elegido como su referencia para el ejercicio, como su referencia para canalizar las preocupaciones que por el derecho tienen, el derecho público y de manera particular el derecho administrativo. Que en ese contexto aparezca un libro como el que hoy nos convoca es una manera no solo de poner de relieve y de, digamos, una ratificación práctica de cómo el derecho público se ha venido posicionando en el centro del debate y de la preocupación jurídica en el país,
sino que al mismo tiempo se convierte en una referencia de primer orden para ese proceso, porque no puede haber, digamos, afianzamiento en la cultura jurídica de ningún país de una forma de ver, de leer y de practicar el derecho allí donde no hay una dogmática que al mismo tiempo vaya interpretando lo que vamos haciendo los abogados en la práctica, los profesores en las aulas, los jueces en los tribunales. Este libro ya seguramente se sabe o se habrá explicado. Quiero referirme brevísimamente a dos cuestiones importantes. Primero, hace un repaso pormenorizado del proceso de constitucionalización del derecho administrativo en el hemisferio latinoamericano. Pero, además, el libro se empeña en dar cuenta de algunos de los fenómenos más relevantes que en este proceso de posicionamiento, de afianzamiento, de consolidación del debate sobre el derecho público en el país han dominado ese debate. Estamos hablando del proceso mismo de constitucionalización del derecho administrativo y de sus principios, así como de los vasos comunicantes, de las formas de conexión y de comunicación que se dan en la práctica jurídica cotidiana entre derecho administrativo y derecho constitucional. Estas cuestiones, todas absolutamente relevantes, tienen como un elemento adicional especialmente provechoso el hecho de que vienen explicadas de la pluma, de la experiencia de un cultor del derecho de la talla del magistrado Rafael Ciprián, que no solo desde el tribunal, no solo desde su labor doctrinal, sino también desde sus aportes semanales al debate a través de su columna Colindancias, se ha ganado a pulso el derecho a ser considerado como un referente del debate sobre estos temas. Así que saludamos al magistrado Rafael Ciprián, enhorabuena por el regalo que una vez más nos hace a los cultores del derecho público en nuestro país, y a todos ustedes y a los que están fuera les exhortamos para que busquen el libro, de preferencia que lo compren. Es un buen estímulo para todo aquel que se dedica a escribir, y que lo estudien, que van a encontrar en él cuestiones de suma utilidad para el ejercicio y la práctica del derecho administrativo en el país. Enhorabuena, magistrado. Agradecemos las palabras del doctor Cristóbal Rodríguez sobre lo que es la puesta en circulación de este libro. De inmediato vamos a recibir con nosotros al doctor Servio Tulio Castaño, quien tiene a su cargo la lectura del prólogo. Bueno, muy buenas noches a todos, a la mesa principal, al Colegio de Notarios, al Colegio de Abogados, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, al autor de la obra, a mi amigo, el magistrado Rafael Ciprián, y a mi profesor Eduardo Jorge Prats, y con ello a todos ustedes. 13 obras son suficientes como para que uno pueda afirmar que estamos en presencia de un jurisconsulto. Esa es la realidad. Yo pensé, magistrado, que yo había leído todas sus obras, pero me faltan 3, solamente he leído 10, incluyendo la que vamos a poner al circular en la noche de hoy. Así que la verdad es que lo felicito. No es fácil tener una producción de esa naturaleza, pero estamos frente a un jurista, a un hombre que se ha sabido comportar en la sociedad, y ciertamente coincido con lo que dice el profesor Cristóbal Rodríguez. Esto es un regalo. Esto es un regalo. Porque comentándole yo a Eduardo Jorge, si bien es cierto que el derecho constitucional
del cual sentimos una profunda pasión, controla de una u otra forma el poder, lo fascinante del derecho administrativo es que somete al orden a la administración. Y sin lugar a dudas, yo creo que es un gran aporte el que hace el magistrado Rafael Ciprián en la noche de hoy. Agradezco la deferencia que ha tenido el magistrado Rafael Ciprián al requerirme prologar esta obra titulada Derecho Administrativo Constitucionalizado, para ganar los casos y vencer la arbitrariedad con la Constitución, la cual desde el inicio se percibe como una herramienta de obligada consulta para la comunidad jurídica en general y muy especialmente para aquellos que deriven su ejercicio profesional por la interesante rama del derecho administrativo. Esta importantísima obra del magistrado Rafael Ciprián refleja la férrea disciplina que posee en el estudio del derecho, la cual siempre le hemos admirado y reconocido. Así también la vasta especialidad y fruto de una carrera loable en el entramado jurídico que incluso se acompaña de asuntos administrativos que trastocaron su condición de juez de carrera. Todo ello resulta en la elaboración del presente libro en un lenguaje claro y sencillo que, desde sus primeras páginas, arropa al lector ávido de conocimiento sobre el proceso de constitucionalización que ha transformado al derecho administrativo en las últimas décadas. Es preciso apuntar que el principio de legalidad ha sido desde los inicios la norma estructural en toda área del derecho. Sin embargo, la necesidad de modernización y desarrollo contemporáneo de esta disciplina refiere a un cambio de paradigma en el cual la Constitución y el derecho constitucional se erigen como la columna vertebral de cualquier rama del derecho. En palabras del destacado profesor alemán de Derecho Administrativo, Smith Assmann, cito: hoy la constitucionalización se ha convertido en una de las más notables fuerzas de desarrollo del derecho. En nuestro país fue la reforma constitucional del 2010 que enarboló el posicionamiento de la Constitución como la norma suprema en el Estado actual y provocó de forma progresiva el fenómeno de la constitucionalización en las diversas áreas de estudio del derecho, incluyendo de manera muy particular el derecho administrativo. De tal forma, esta nueva concepción en el ámbito jurídico dominicano ha implicado un proceso de transformación en cuanto al manejo de la legitimación formal de las actuaciones administrativas, pero aún más en la aplicación de derechos y garantías constitucionales que representa la legitimación material de dichos actos. Sin lugar a dudas, el derecho administrativo es una de las ramas jurídicas que concretizan el ordenamiento constitucional tal y como apunta el magistrado. Esto así porque la administración pública está reglada por principios, normas y valores constitucionales del Estado que están orientados en torno a un objetivo principal, que es el de proteger al individuo como gobernado frente a las arbitrariedades e ilegalidades del poder público de cara a los desmanes
de las autoridades depositarias del ejercicio de la actividad estatal. Así también, señalar que el fortalecimiento del marco jurídico y normativo propio del derecho administrativo deviene preponderante para la consecución de un verdadero Estado social y democrático de derecho, puesto que se trata de la materia que pone en manos del ciudadano la herramienta de defensa propicia ante aquellas situaciones que le afecten y provengan de ejecuciones del amparato estatal. Ciertamente, un recurso administrativo es una vía puesta a disposición del administrado para atacar, impugnar y cuestionar la validez del acto administrativo que lesiona sus derechos e intereses. El proceso, entonces, de constitucionalización del derecho administrativo ha tenido una influencia notable en las nuevas tendencias de este campo. De hecho, esto queda expuesto en el contenido de la obra que nos ocupa, la cual deja establecido que las bases constitucionales han sido el vehículo de transformación de la concepción de aspectos esenciales de la administración pública, tales son los actos administrativos, el contrato administrativo, los bienes públicos, la función pública, el empleo público, la contratación pública, la responsabilidad administrativa, entre otros. A propósito de las múltiples reflexiones y aporte de esta obra, traigo a colación el criterio del profesor francés Louis Joseph, el cual comparto enteramente al establecer que, cito, bajo el efecto del fenómeno de la constitucionalización, el centro de gravedad, orden jurídico, se ha desplazado. Y hoy, en consecuencia, hablamos de principio de constitucionalidad, porque la Constitución no es ya más un derecho de preámbulo, ni un compendio de vagas recetas políticas sin ningún efecto jurídico. Es decir, este es el núcleo duro de todo el ordenamiento jurídico, puesto todas las actuaciones de los poderes públicos siempre deberán estar supeditadas a los postulados establecidos en la Constitución y en las demás leyes que conforman el ordenamiento jurídico dominicano. Colegimos ciertamente que con el derecho administrativo constitucionalizado se deja de lado el formalismo propio de normas estrictas que solo limitaban la actividad administrativa, partiendo del temor hacia el leviatán para recurrir a texturas normativas distintas en pro de la eficacia que exige la Constitución. Valoramos altamente la capacidad expositiva del autor y su gran esfuerzo para provocar en los lectores una reflexión profunda, fascinante, sobre el rol fundamental que juega la constitucionalización del derecho administrativo en hacer que los entes de la administración pública cumplan de manera irrestricta con las normas, principios y valores establecidos en la Constitución. Tenemos ante nosotros un trabajo investigativo serio, comprensible, accesible, donde el escritor muestra un gran manejo del lenguaje, facilitando la comprensión sin descuidar
la calidad técnica jurídica en un ejercicio de equilibrio que siempre es bien recibido por los lectores. La obra, materia de este prólogo, se propone y se compone de dos grandes secciones. La primera se subdivide en 3 capítulos que tratan las generalidades y bases de la constitucionalización en relación al derecho administrativo, exponiendo magistralmente los sistemas de control de constitucionalidad que operan, el contrapeso que supone esta concepción a la pura legalidad de antaño. Asimismo, el autor realiza un recuento preciso del curso de este fenómeno en Latinoamérica y los principios que renovaron la normativa dominicana. La segunda parte contiene un catálogo de modelos de instancia de diferentes actuaciones en sede jurisdiccional de exquisita redacción y que permitirá el desarrollo del acervo práctico de los profesionales del derecho que están ligados al litigio en esta materia. No quisiera concluir sin destacar que con esta obra el autor entrega a la comunidad jurídica y académica un nuevo recurso didáctico y teórico necesario en la bibliografía del derecho administrativo dominicano, de lectura obligada para todo el que desee acercarse, entender, absolver sus dudas sobre cuáles son las bases constitucionales sobre las cuales se deben fundamentar las actuaciones administrativas. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras y lectura del prólogo del doctor Servio Tulio Castaño. Queremos agradecer la presencia del magistrado Rafael Díaz Filpo, quien es juez del Tribunal Constitucional, quien se encuentra con nosotros. También se encuentra con nosotros el doctor Luis Schecker, presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Doctor Ulises Cabrera, jurista excepcional de nuestro país. Magistrado Rafael Luciano Pichardo, ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, también está con nosotros. El doctor Hernández Peguero, ex juez del Tribunal Superior Electoral, también está con nosotros, acompañándonos en este importante evento. Y el magistrado Julio César José, presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Gracias por decir presente esta noche. De inmediato recibamos con nosotros al doctor Eduardo Jorge Prat, quien tiene el discurso de presentación de este libro titulado Derecho Administrativo Constitucionalizado. Buenas noches al autor, magistrado Rafael Ciprián, y a los colegas que nos acompañan en esta mesa de honor, en esta mesa directiva. Honorables magistrados, colegas, estudiantes de Derecho, miembros del Ministerio Público que hoy nos acompañan en este magno evento. El libro que hoy ponemos en circulación, Derecho Administrativo Constitucionalizado, es una obra que aborda un dato fundamental del derecho administrativo, quizás el más importante que caracteriza a esta disciplina en Iberoamérica y Europa, su progresiva constitucionalización bajo el influjo de los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución y el encuadramiento constitucional de muchos de las viejas y hoy renovadas instituciones del derecho administrativo.
su autor, Rafael Ciprián, no solo es un acrisolado doctrinario, sino también un juez veterano que goza de esta privilegiada posición frente a un derecho que históricamente se ha desarrollado como un derecho eminentemente jurisprudencial y que en el caso dominicano ahora le toca a la jurisdicción la concreción de los postulados constitucionales en el marco de nuevas leyes, como es el caso de la Ley 107-13 de procedimiento administrativo, que son portadoras de este ineludible fenómeno de la constitucionalización del derecho. Por eso hay que aplaudir que Ciprián haya intitulado su obra Derecho Administrativo Constitucionalizado, pues precisamente la mejor doctrina, encabezada por Jaime Rodríguez Arana, postulan para la disciplina del derecho administrativo, por lo menos para una parte importantísima de la misma, el nombre de derecho administrativo constitucional o derecho constitucional administrativo, denominación que entronca con una vieja tradición de la doctrina del derecho administrativo que desde Joriú hasta Muñoz Machado nos hablan de derecho administrativo y público general, que es precisamente el nombre con el que se han denominado las jornadas Alan Brewer Carías, cuya sede se ha movido desde Caracas a Santo Domingo y que se celebrarán por vez primera en el país en la primera semana del mes de noviembre de este año 2018. Y es que hay un bloque de principios, derechos e instituciones colocados en la intersección del derecho constitucional y del derecho administrativo que obligan al jurista a abordar los mismos desde una perspectiva eminentemente interdisciplinaria o mixta. El autor de esta magnífica obra ha sido plenamente consciente de ello, lo que se evidencia en el capítulo 3, donde se abordan los principios constitucionales que renuevan el derecho administrativo dominicano, tanto los expresamente consignados en la Constitución como aquellos contenidos en la Ley 107-13. Lo interesante aquí es que la constitucionalización del derecho administrativo se da no solo por la influencia de los principios constitucionales que rigen la actuación administrativa, sino también por el de un conjunto de principios, derechos y garantías que conforman el llamado derecho a la buena administración, derecho que, a pesar de ser de rango meramente legal, como bien nos recuerda Ciprián, ha sido considerado por nuestro Tribunal Constitucional como un derecho fundamental implícito. Es tarea pendiente de la jurisprudencia y de la doctrina que ya anuncia Ciprián, cual Juan Bautista, que anuncia la buena nueva del derecho administrativo constitucionalizado, el sacar el jugo a este derecho con todas sus consecuencias, principalmente ahora que el Tribunal Constitucional ha reivindicado la tarea de los jueces de lo contencioso administrativo como jueces constitucionales ordinarios y ahora que, como bien señala Ciprián, con justa razón, la Constitución ni admite, ni reconoce, ni permite, ni tolera la existencia de ningún acto administrativo soberano ajeno al sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado, ni ajeno a que los tribunales controlan la legalidad de la actuación de la administración pública. Legalidad que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que no es solo la legalidad ordinaria, sino que incluye la legalidad constitucional. Es decir, la Constitución y los valores, principios y demás normas que conforman el denominado bloque de constitucionalidad, reconocido jurisprudencialmente mediante la resolución 1920 del año 2003 de la Suprema Corte de Justicia y ya con carta de ciudadanía legal en la Ley 107-13. No es que la relación entre el derecho y el administrativo y el constitucional sea nueva. En efecto, si observamos la técnica del principio de razonabilidad o proporcionalidad, veremos que el mismo fue diseñado para controlar la arbitrariedad de la administración y luego fue importado, sin pagar aranceles,
por los constitucionalistas desde el derecho administrativo hacia el derecho constitucional como un mecanismo para controlar la discrecionalidad del legislador. Pues bien, al ser durante décadas la jurisdicción contencioso-administrativa una cenicienta dentro del Poder Judicial Dominicano, no ha sido hasta muy reciente que ésta ha estrenado las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa que ya son de viejo uso en Europa y el resto de Iberoamérica. Por eso hoy la justicia administrativa es impactada por el test de razonabilidad, tal como ha sido configurado por el Tribunal Constitucional, siguiendo la mejor jurisprudencia de Colombia y España, y que ha sido recogido por el legislador en la Ley 107-13 bajo la denominación de principio de proporcionalidad. Un dato histórico, ahora que estamos en la Suprema Corte de Justicia, y que no es irrelevante. Cuando la Suprema Corte de Justicia consagra en 1973, siguiendo a la jurisprudencia argentina, a su vez inspirada en la estadounidense, el principio de razonabilidad, fue a propósito de la imposición de sanciones administrativas por la Dirección General de Aduanas. Posteriormente, ese principio sería utilizado por los jueces dominicanos para controlar la constitucionalidad de las leyes con tal éxito que sería consagrado expresamente bajo esta denominación de principio de razonabilidad en el artículo 74 de la Constitución de 2010. Hoy, la razonabilidad retorna de nuevo al derecho administrativo por el impacto de los magníficos precedentes del Tribunal Constitucional en esta materia, que ha diseñado todo un test de razonabilidad, y por ser la consagración expresa del principio de proporcionalidad dentro del catálogo de principios establecido por la Ley 107-13. Esta obra que nace hoy a la luz pública puede resumirse en una frase magistral del magistrado Ciprián. Cito: si la Constitución irradia a toda la administración como el sol a la tierra, lograremos la real y verdadera constitucionalización del derecho administrativo y con él la democratización de la administración pública. Así el Estado cumplirá la misión que le corresponde, que no es otra que servir a la colectividad. ¿Qué significa esto? En primer término, y como el mismo autor nos recuerda en este libro, la dogmática del derecho administrativo tiene que jugar un rol crítico y no contemplativo, porque como dice Ciprián, no hay conocimiento crítico sin criticidad. Esto se facilita porque el derecho constitucional y por tanto el derecho administrativo constitucionalizado es ciencia crítica, derecho sobre el derecho, donde se juzga la legitimidad o validez de las normas y actos administrativos a la luz de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. En segundo término, esta afirmación requiere no solo un derecho administrativo crítico en los libros, sino también un derecho administrativo crítico en acción. Por esto último, hace tanto sentido lo que Ciprián pone como subtítulo de esta obra: para ganar los casos y vencer la arbitrariedad, con la Constitución en la mano. Así como el recuento que hace de su ordalía en defensa de sus derechos como juez vulnerados por una orden de traslado. Y es que el principio jurídico más importante es que el que no grita, no mama. Los derechos no se regalan, se conquistan en la calle, en el tribunal, en la acción jurisdiccional. Si el derecho es fruto de la eterna lucha por el derecho, hace falta entonces un derecho para esa lucha, y no hay derecho más idóneo para ser derecho de lucha y para la lucha que el derecho administrativo. Derecho constitucional concretizado, que debe partir siempre de que tras la Ley 107-13 el derecho administrativo ni es derecho de la autoridad, ni es tan solo derecho de equilibrio entre las prerrogativas de la administración y los derechos del administrado, sino derecho centrado en la persona. Y es que la persona, tanto cuando entabla una relación genérica con la administración
como cuando es parte o interesado de un procedimiento administrativo concreto, lo hace desde la posición fundamental que le asegura la Constitución, derivada de la dignidad de la persona, reconocida por el artículo 38 de la Constitución, y de los derechos fundamentales que le son inherentes y que quedan expresamente consignados en el título 2 de la Constitución. El propio legislador es consciente de ello, pues cuando establece los derechos de las personas en sus relaciones con la administración, lo hace partiendo de la premisa de que éstas, cito el considerando cuarto de la Ley 107-13, no son súbditos, no son ciudadanos mudos, sino personas dotadas de dignidad humana. Esta posición constitucional de la persona como sujeto digno y titular de derechos fundamentales la acompaña en la totalidad de sus contactos con la administración, no importa cuál ésta sea, constituyendo precisamente la protección de dicha posición la misión principal del Estado y por tanto de la administración, como bien establece el artículo 8 de la Constitución, en virtud del cual es función esencial del Estado la protección, y no cualquier protección, sino la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Así como el artículo 38 de la Constitución, conforme el cual el Estado se organiza para la protección, no cualquier protección, sino la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes a la persona, gracias a una dignidad constitucionalmente reconocida como fundamento del Estado y de la Constitución en el artículo 5 de nuestra Carta Sustantiva. La obligación de tutelar los derechos de la persona frente a la administración no recae solo en la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que también es misión fundamental de la administración la tutela administrativa de esos derechos. Por eso la Ley 107-13 nos habla del derecho a la tutela administrativa efectiva, así lo consagra su artículo 4.1. El estudio de este derecho, que forma parte del derecho a un debido proceso administrativo, que a su vez está englobado en el derecho fundamental implícito a la buena administración, es otra tarea pendiente de nuestra jurisprudencia y doctrina. Digamos solo por el momento que el derecho administrativo en acción, el derecho administrativo para la lucha por los derechos, no solo es derecho esgrimido ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino también derecho postulado en los recursos ante la propia administración. Esta obra del magistrado Rafael Ciprián viene a enriquecer el acervo bibliográfico jurídico dominicano y constituye una magnífica herramienta para abogados, jueces, profesores y estudiantes de derecho que podrán encontrar en ella no solo el estado del arte del derecho administrativo constitucionalizado, sino también un auxilio indispensable en sus tareas de jurista. Escrita en un lenguaje llano, directo, puntual y accesible, la misma escapa al barroquismo conceptual característico de algunas obras criollas y extranjeras, sin renunciar con ello a la profundidad doctrinal, a la actualidad jurisprudencial, a la vivencia sociológica y a la filosofía que subyace tras el derecho administrativo. Agradezco al magistrado Ciprián el privilegio que me ha concedido al invitarme a presentar esta noche esta excelente obra. Y me uno a todos los que en la comunidad jurídica aplaudimos este nuevo esfuerzo dogmático de Rafael Ciprián, que contribuye decisivamente al apuntalamiento del nuevo derecho administrativo, del derecho administrativo constitucionalizado, del derecho administrativo en acción, del derecho de lucha para la lucha por el derecho y del derecho administrativo centrado en la persona. Enhorabuena, magistrado, felicitaciones a su autor, muchas gracias a todos ustedes.
Queremos agradecer la presencia del magistrado Segundo Monción, quien es juez presidente del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Norte. También se encuentra con nosotros Manuel Fermín Cabral, experto administrativista, doctor Eri Raful, jurista dominicano, el periodista Salvador Holguín también se encuentra con nosotros, el doctor Cándido Simón, el senador por la provincia del Ceibo, Santiago José Zorrilla, el juez del Tribunal Superior Electoral, magistrado Santiago Sosa. También se encuentra con nosotros el embajador Luis González, quien es director de Relaciones con Asia y Oceanía, sinólogo experto en China. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco de nuestro amigo, colega, hermano, doctor Rafael Ciprián, nuestro magistrado que nos ha traído a todos nosotros esta noche. Él es nacido de Baní, el 20 de septiembre de 1959, pueden sacar sus lapiceros. Es poeta, narrador, ensayista, jurista y doctrinario. Ganó el premio Mención de Honor del concurso Ensayo para Magistrado en el año 2000, organizado por la Suprema Corte de Justicia y la Escuela Nacional de la Judicatura, con la obra La seguridad jurídica como protección de los derechos del ciudadano. También ganó el Premio Nacional al Mérito Jurídico Fray Antón de Montesino en la mención de aporte doctrinal otorgado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional Santiago. Posee una literatura en Derecho, también aprobó 3 maestrías, la primera en Derecho Constitucional y Derecho Público por la Universidad de Castilla-La Mancha, la segunda en Legislación de Tierra, Derecho Inmobiliario por la Universidad Abierta para Adultos, UAP, y la tercera en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, nuestro magistrado realizó 2 posgrados en especialización, uno en Derecho Constitucional y el otro en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad de Salamanca, en España. Fue seleccionado candidato a miembro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en el año 2010. El magistrado Ciprián es catedrático universitario de alto nivel. En la actualidad es juez sustituto del presidente de la segunda sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Fue juez por 15 años del Tribunal Superior de Tierra, Departamento Central. También integró como juez el Pleno del Tribunal Superior Administrativo y de la Primera Sala Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Fue abogado del Estado ante el Tribunal de Tierra y encargado de la consultoría jurídica del CORDE. Rafael Ciprián tiene 13 libros ya publicados y estos libros son Derechos Sucesorales y Jurisdicción Inmobiliaria, Tratado de Derecho Inmobiliario, Constitucional y de Derechos del Ciudadano, el derecho, un instrumento político, la función del abogado, el abogado del Estado y el fiscal ante el Tribunal de Tierra, el Estado en su doble función, política y social, poemas del silencio, las tristes cavilaciones de don Jaramillo, Tribunal de Tierra y los derechos sucesorales, temas constitucionales y legales y manual del recurso de casación y derecho administrativo constitucionalizado para ganar los casos y vencer la arbitrariedad de la Constitución, que es el libro que tenemos a bien presentarles el día de hoy. Rafael Ciprián mantiene 2 novelas en espera de publicación. Es autor de una columna en el periódico El Nacional titulada Quinta Esencia, que tenemos el honor de cada domingo poder leer, y ha dictado cientos de conferencias sobre derecho, literatura y política. Fue presidente del Honorable Colegio de Notarios. Rafael Ciprián es un intelectual consagrado. La búsqueda y la difusión de críticas del conocimiento en toda su manifestación son parte de sus grandes pasiones.
Con este fuerte aplauso vamos a recibir al protagonista de esta noche, nuestro honorable magistrado Rafael Ciprián. Muy buenas noches, doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente de FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia, doctor Eduardo Jorge Pras, que tan generoso ha sido hoy, igual que Servio Tulio, doctor Rodríguez Montero, Pedro Rodríguez Montero, presidente de nuestro Colegio Dominicano de Notarios, y doctor Miguel Surún Hernández, presidente de nuestro Colegio de Abogados de la República Dominicana. Muy buenas noches, invitados especiales, senadores, embajadores, jueces de nuestro supremo y extrapoder Tribunal Constitucional Rafael Díaz Filpo, magistrados del Poder Judicial, abogados, abogadas, amigos todos. Hoy es un día extraordinario porque se pone en circulación este libro, nada más, no, porque ustedes están aquí dando constancia de que le interesa la defensa de sus derechos fundamentales. Y eso es extraordinario, tan extraordinario que debo informarles sin que nadie se exalte que hace unos segundos tembló la tierra. Y además que pensando en los científicos hoy en día que nos hablan de los hoyos negros del espacio, estaba pensando que por la cantidad de juristas que hay en este salón, si un hoyo negro de eso que nos habló Hawking se abriera y de él saliera una nave intergaláctica que de pronto se posara sobre este edificio y raptara a cada uno de los que nos encontramos en este auditorio, la República Dominicana se quedaría sin cerebro jurídico. Somos de opinión que ya llegará pronto un día en que se va a prohibir que el autor de un libro hable en el acto de puesta en circulación de su obra. Y sobre todo en el caso nuestro es más crítico, porque resulta que después de hablar los juristas ius administrativistas, expertos en derecho constitucional, expertos en derecho público, ya todo lo que ha debido decir el autor o lo dijo en el texto o debe callarse ante esas autoridades. No obstante, me voy a atrever a recordarles un par de ideas. Y la primera, que el doctor Eduardo Jorge Pras y el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán han resaltado con extraordinaria precisión, y es el carácter constitucionalizado de hoy del derecho administrativo. Y si pensáramos en un concepto y más reducido en una definición,
del derecho administrativo, pensaríamos en muchas posibilidades, pero basta en esta noche con pensar que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Y esto es fundamental, porque hablar de concretizar el derecho administrativo es la expresión constitucional del derecho fundamental de cada persona en cada una de sus manifestaciones. Por tanto, el Tribunal Superior Administrativo hoy juega un papel esencial en la protección de esos derechos fundamentales, hasta el grado que nos atrevemos a afirmar que el derecho constitucional de hoy, de manera ciudadana, se practica en el Tribunal Superior Administrativo. Y estando aquí un honorable miembro del Pleno del Tribunal Constitucional, alguien podría pensar que pongo en rivalidad, en pugna, el Tribunal Superior Administrativo con el Tribunal Constitucional. Pero no es así. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional es un tribunal de élite. Un tribunal de élite por ser un extrapoder. Está fuera del orden judicial, pero además es la última palabra en la interpretación de la Constitución y es también el cierre en el litigio y en la discusión de los derechos fundamentales. Y por las atribuciones contempladas en los artículos 184 y muy específicamente el 185, evidentemente que el Tribunal Constitucional se erige en un nivel, en una esfera que está poco accesible a los ciudadanos. ¿Y quién entonces juega el papel de verdadero tribunal constitucional ciudadano? El Tribunal Superior Administrativo. Es entonces el tribunal constitucional del hombre de a pie, el ciudadano que tiene que enfrentarse día a día con la administración pública, que tiene que enfrentarse día a día con los funcionarios. El ciudadano, la persona que día a día tiene que reclamar derechos en una sociedad caracterizada por el autoritarismo que nos viene desde el origen de nuestra república. Basta con pensar en Pedro Santana, basta con pensar en Buenaventura Báez, en Ulises Gerot Lilis, en Trujillo, y callo para no herir susceptibilidades. Y estos atavismos históricos que tenemos que padecer día a día, en todas sus manifestaciones, tienen que ser enfrentados con hidalguía, con decoro y con voluntad. Y voluntad inquebrantable, porque los ciudadanos de hoy ya no son súbditos mudos, no son evidentemente esclavos, son ciudadanos. Y el Estado y sus instituciones, la administración pública, no están para ser servidos por los ciudadanos, sino para servir a los ciudadanos. Y ya
las autoridades no pueden hacer más que aquello que le autoriza y le manda la norma. Si bien para las personas existe el principio de que lo que no está prohibido está permitido, para las autoridades, para los funcionarios, para la administración pública, se invierte. Y es que solo le está permitido lo que la ley le ordena o le autoriza a hacer, nada más. Una vez en mi experiencia pública ante un ministerio, en aquel entonces Secretaría de Estado, hubo un funcionario que en una ocasión actuó e impulsó una actuación que quien les habla le dijo que no podía actuar de esa manera. Y él me dijo, búscame la ley que me prohíbe hacer eso. Y yo le dije, mal enfoque. Lo que hay que buscar es la ley que le autoriza a usted a hacer eso. Evidentemente que el Tribunal Superior Administrativo, siendo el Tribunal Constitucional Ciudadano, está precisamente para hacer la concretización de ese derecho constitucional que gracias a la Constitución del 2010, a partir de sus artículos 164 y siguiente, hemos podido nosotros alcanzar la constitucionalización del derecho administrativo. Y es por eso que ese título a la obra que ponemos en circulación hoy se nos impuso, nos escogió a nosotros, más que nosotros escoger el título. Es vital entonces que señale que cada uno de nosotros debemos pensar en el Tribunal Superior Administrativo y la jurisdicción contenciosa administrativa total como el lugar o trinchera donde debemos defender los derechos fundamentales, que después de ahí, dependiendo de la acción de que se trate o el recurso, entonces procedemos a los niveles de alzada. Si fuera cualquiera, como por ejemplo un recurso contencioso administrativo, entonces recurriríamos ante la Suprema Corte de Justicia en recurso de casación. Y si es una acción constitucional de amparo, entonces nos vamos en revisión ante el Pleno que integra nuestro honorable magistrado Rafael Díaz Filpo. Es importante que comprendamos, pues, que de nosotros depende la defensa, protección y existencia de nuestros derechos fundamentales, porque como bien precisó José Martí, el inmensurable, inconmensurable patriota cubano, los derechos no se mendigan, se arrebatan. Y se arrebatan siempre, no a veces. Y no solo cuando no tenemos riesgos, aún teniendo riesgo, hay que arrebatar los derechos. No voy a cansar la paciencia generosa que han tenido. Basta con recordar que todo bien nacido y bien educado debe ser agradecido. Y por eso abro ahora un paréntesis para agradecer profundamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia
doctor Mariano Germán Mejía, y del Consejo del Poder Judicial, que no está hoy presente porque tuvo que excusarse por una operación que se realizó en el ojo y le recomendaron reposo absoluto. Quien nos apoyó en la organización de este acto de manera abierta y completa, y puso al especialista en Derecho y Comunicación Social, Federico Méndez, para que trabajara con nosotros. Y puso además a Marleni de Suriel para que trabajara en el protocolo con nosotros, y al CENDI también. Muchas gracias a la Suprema Corte de Justicia, que también nos facilitó este inmenso y acogedor auditorio. Muchas gracias a los juristas extraordinarios que han recogido y exprimido su cerebro, pensamiento y aportado doctrina para referirse a nuestra obra. Y me refiero a Cristóbal Rodríguez, a Eduardo Jorge Pras, a Servio Tulio Castaño Guzmán, a Flavio Darío Espinal, a Manuel Fermín Cabral, que han sido tan generosos en sus opiniones sobre este libro, que ya no es mío, es de ustedes, para que lo critiquen y lo debatan. Muchas gracias al Colegio Dominicano de Notarios, que de manera militante y firme se incorporó en la organización y promoción de este acto. Muchas gracias al Colegio de Abogados de la República Dominicana por la disposición plena y generosa de apoyarnos. Nosotros tenemos que agradecerles a cada uno de ustedes por estar presente aquí y extendiéndole las excusas formales a los juristas que no pudieron encontrar asiento porque este auditorio se llenó de bote en bote. Yo del alma les digo muchas gracias. Queremos agradecerles la presencia de todos ustedes esta noche, recordándoles que a la salida tenemos a la venta el libro del magistrado Ciprián para que todos ustedes puedan adquirirlo, y el magistrado estará firmando a la salida. Muchas gracias y buenas noches.